John Stuart Mill fue un influyente filósofo, economista y político británico del siglo XIX, además de un alto cargo de la Compañía de las Indias Orientales. Recibió una rigurosa formación desde muy joven por parte de su padre, el economista James Mill, e influido por el pensador utilitarista Jeremy Bentham, y contribuyó a la definición de la economía clásica y la filosofía utilitarista. Mill abogó por combinar la economía, la filosofía y las ciencias sociales en la toma de decisiones políticas y la legislación. Muchas de sus opiniones, como las relativas a la condición jurídica de la mujer y la abolición de la esclavitud, eran progresistas para su época y confundó la primera sociedad sufragista femenina. Mill es más conocido por su libro de 1848, Principios de la economía política, un texto económico líder durante décadas, así como por sus influyentes obras sobre la libertad, utilitarismo, un sistema de lógica y el sometimiento de la mujer, que dejaron una marca duradera en la economía, la ética y la reforma social. También utilizó sus numerosos artículos, ensayos y libros para comparar el estatus legal de la mujer en esa época con el estatus legal de los esclavos, para promover el empirismo radical como función de las matemáticas y para ser pionero en el principio de daño, en el cual la idea de que el poder político solo debe ejercerse sobre un miembro de una organización cuando ese poder se utiliza para prevenir el daño a ese miembro. Aunque era un ferviente defensor de la libertad y los derechos individuales, él favorecía mucho los impuestos y la supervisión gubernamental, como las regulaciones laborales y la limitación de la jornada laboral. Ampliando la doctrina original del filósofo Jeremy Bentham, el utilitarismo de Mill tiene tres principios básicos. El primero, el placer o la felicidad es lo único que tiene un valor intrínseco verdadero. El segundo, las acciones son correctas en la medida en que promueven la felicidad, incorrectas en la medida en que promueven infidelidad. Y el tercero y último es la felicidad de todos cuenta por igual. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Tapia Camacho y hoy vengo a hablarles sobre el autor Adam Smith. Adam Smith vino al mundo o nació en Kirkcaldy, un pequeño pueblo escocés de pescadores cercano a Edimburgo. Adam Smith nació en un día primaveral del año 1723 y fue bautizado el 5 de junio del mismo año. Se caracterizó y se dio a conocer pues porque fue uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas, Adam Smith destacaba o combinaba la psicología, la ética, la política, la filosofía y el desarrollo económico, destacando así sus conocimientos sobre sus conocimientos económicos, sobre la libertad, sobre la libre competencia, el liberalismo y la economía política. Una de sus obras más influyentes fue Las riquezas de las naciones, la cual fue publicada en 1776. Adam Smith abordó y explicó mucho sobre la economía, resaltando varios aportes clave. Pero yo en el día de hoy decidí hablar sobre dos aportes claves que me parecen que son los más importantes e influyentes dentro de su teoría. Por lo menos para mí personalmente los considero así. Principalmente me gustaría hablarles sobre la teoría de la mano invisible. Adam Smith, en la teoría de la mano invisible, propuso que los individuos en busca de su propio interés plantearan y ejercieran en un mercado libre. Ejercieran en un mercado libre sin proponérselo, terminando así beneficiando a la sociedad en su conjunto. Es decir, que los ciudadanos
de esa época sin proponérselo, establecieron una idea de negocio o de mercado libre que directa o indirectamente beneficiara a la sociedad en su conjunto, no simplemente a ellos como ciudadanos. También me gustaría hablarles sobre otro aporte clave e importante que resaltó y propuso Adam Smith, que es la división del trabajo y la división del trabajo y especialización. En esta Adam Smith argumentó principalmente que dividir un proceso de productividad en tareas más simples, asignándole así a cada trabajador especializado, a cada trabajador especializado, para así poder aumentar la productividad de dicha empresa o fábrica. Como ejemplo, Adam Smith propuso implementar esto en una empresa alfileres, en la cual nos permitía ilustrar o producir 4.800 alfileres en un día, en lugar de 20 si cada trabajador intentara hacer uno completo. Es decir, Adam Smith, en la división y la especialización de trabajo, nos quiso dar a entender y explicar de manera directa que entre más trabajadores especializados hayan, puede aumentar la productividad, porque ya son personas que están especializadas en el campo y pueden producir muchísimo más en un día que una persona que produzca 20 cada un día. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Natalia Herrera Rubio y el día de hoy les voy a hablar sobre Montesquieu, cuyo nombre completo era Charles Louis de Second, señor de la Brédée y barón de Montesquieu. Fue un filósofo, escritor y jurista francés. Es una de las figuras más importantes de la Ilustración. El movimiento intelectual del siglo XVIII que defendía la razón, la libertad y el conocimiento científico frente al absolutismo y la superstición. Su obra más famosa fue El espíritu de los reyes, publicado en 1748, que se convirtió en uno de los textos fundamentales de la teoría política moderna. Las ideas de Montesquieu sentaron las bases para los sistemas políticos democráticos modernos. Como primera base tenemos la teoría de la separación de los poderes, que esta sin duda es su atribución más famosa y perdurable de Montesquieu. Argumentó que para evitar la tiranía y el abuso del poder, el gobierno debía dividirse el poder en tres partes independientes, que se equilibren y controlen entre sí. Está como primero el poder legislativo, el que hace las leyes, un parlamento o congreso. Como segundo, un poder ejecutivo, el que aplica y hace cumplir las leyes, el gobierno o un monarca. Y como tercero, el poder judicial, el que interpreta las leyes y juzga su cumplimiento, los tribunales de justicia. La clave de su teoría es que estos tres poderes no deben estar en las mismas manos. La idea fue adaptada posteriormente en muchas constituciones alrededor del mundo, siendo la Constitución de los Estados Unidos el ejemplo más emblemático. También tenemos el análisis de las formas de gobierno. Montesquieu analizó y clasificó los diferentes sistemas de gobierno identificando tres tipos principales. República, donde el pueblo o una parte de él tiene el poder. Su principio fundamental es la virtud, la patria y la igualdad. Monarquía, el gobierno es de uno solo, pero limitado por leyes y por cuerpos intermedios como la nobleza. Su principio es el honor. Despotismo, gobierno de uno solo sin leyes ni límites, que actúa por capricho, y su principio es el miedo. Su análisis no era solo descriptivo, sino también una advertencia sobre cómo cada sistema podía generar, por ejemplo, una república en tiranía. También tenemos el espíritu de las leyes. Montesquieu sostenía que las leyes de un país no solo
arbitrarían, sino que deben adaptarse al espíritu de su pueblo. Este espíritu está determinado por una serie de factores. Por ejemplo, el clima y la geografía. Creía que el clima influía en el carácter de las personas y por tanto el tipo de leyes que necesitaba. También estaba la religión. Consideraba que era importante la relación entre leyes civiles y las religiosas. La tradición. Las leyes deben reflejar la cultura, la historia y la nación. La economía, el tamaño de la riqueza de un país, también influye en un sistema de gobierno. Montesquieu fue un pensador clave, cuyo trabajo sentó las bases para la organización del Estado moderno y las democracias constitucionales. Influyó decisivamente en los padres fundadores de Estados Unidos, como James Madison, y en los revolucionarios franceses. Promovió un gobierno limitado, basado en leyes y equilibrado en el poder, como la mejor garantía para la libertad de los ciudadanos. Por todo ello se le considera uno de los padres de la ciencia política y del constitucionalismo moderno. Muy buenas tardes, mi nombre es Juliet Vega Ramos y yo voy a hablarles sobre John Locke. Primero que todo, John Locke inició desde 1632 y 1704. ¿Quién fue John Locke? John Locke, un filósofo, médico y pensador inglés, considerado uno de los padres del empirismo y del liberalismo político. Su pensamiento marcó profundamente la historia de la filosofía, la política y la educación, influyendo en las bases del mundo moderno. Locke nació en Wilton, Inglaterra, en una época de grandes conflictos religiosos y políticos. Vivió en medio de tensiones entre el poder del rey y el parlamento, lo que lo llevó a reflexionar sobre la libertad, la autoridad y los derechos del individuo. Estudió en la Universidad de Oxford, donde ingresó por ciencia, medicina y la filosofía. Estas disciplinas le ayudaron a desarrollar su visión racional y basada en la experiencia. En el campo del conocimiento, Locke defendió el empirismo. La idea de todo ser proviene de la experiencia, todo saber proviene de la experiencia. Rechazaba las ideas innatas propuestas por filósofos como Descartes y afirmaba que la mente humana al nacer es una tabla rasa, o sea, una tabula rasa. Quiere decir con esto que es una hoja en blanco que se va llenando con los percibidos por el medio ambiente o lo que nosotros consideramos los sentidos, que lo vamos llenando y reflexionando internamente. De esta forma, el conocimiento no es algo dado, sino que se construye con la experiencia, la observación y el razonamiento. En el ámbito político, Locke elaboró una de las teorías más influyentes de la modernidad, el contrato social. Según su pensamiento, los hombres viven originalmente en un estado natural donde son libres e iguales, pero para proteger sus derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad, deciden unirse y crear un gobierno. Este gobierno tiene como misión principal proteger estos derechos. Y si no lo hacen o abusan del poder, el pueblo puede tener el derecho de derrocarlo y formar uno nuevo. Esta idea fue revolucionaria, pues rompía con los pensamientos absolutistas que dominaban Europa en esa época, donde los reyes afirmaban tener el poder por derecho divino. Locke también promovió la tolerancia religiosa. Defendió que nadie debía ser perseguido por sus creencias, siempre que no atentara contra la convivencia civil. Consideraba que el Estado no debía imponer una religión oficial ni intervenir en la fe de las personas. Bueno, quiero hablarles de Alexis Tocqueville, un pensador, jurista y político francés del siglo XIX, reconocido como uno de los grandes analistas de la democracia moderna. Su obra es fundamental para entender cómo funcionan las sociedades democráticas y los peligros que enfrentan. Bueno, Alexis Tocqueville nació en Francia en 1805 en una familia aristocrática que había sufrido mucho durante la Revolución Francesa. Desde joven tuvo una gran curiosidad por la política, la libertad y la justicia. Estudió Derecho y trabajó como juez, pero su interés por comprender los cambios sociales y políticos no lo llevó más allá del ámbito jurídico. En 1831 viajó a Estados Unidos junto a su amigo Gustave de Beaumont, oficialmente para estudiar el sistema penitenciario norteamericano, pero en realidad quería entender cómo funcionaba la democracia en ese país. Su obra más importante es reconocida como La democracia en América. Desde ese viaje fue que nació su obra más famosa.
publicada en tomos en 1835 y 1840. Tocqueville analizó cómo en Estados Unidos la democracia no era solo un sistema político, sino una forma de vida basada en la igualdad de condiciones y la participación ciudadana. Lo que le sorprendió fue que en una sociedad sin nobles ni privilegios la gente participaba activamente en la política local, en asociaciones y en la comunidad. Para él eso era la clave del éxito estadounidense, la libertad y la igualdad equilibradas. Sin embargo, también advirtió peligros. Decía que si los ciudadanos se volvían indiferentes o egoístas, el Estado podía volverse paternista y autoritario, creando lo que llamó una tiranía de la mayoría, cuando la opción de la mayoría aplasta a las minorías o el pensamiento diferente. También tenemos que Tocqueville creía profundamente en la libertad individual, pero entendía que éste debía convivir con la igualdad. Según él, la democracia tienden a buscar la igualdad incluso a costa de la libertad, y eso puede llevar al conformismo o a gobiernos demasiado fuertes. También destacó el papel de la sociedad civil, asociaciones, prensa, religión y comunidad como forma de limitar el poder del Estado. De hecho, fue uno de los primeros en hablar de la importancia del equilibrio entre Estado y sociedad, algo muy actual hoy en día. Otro aspecto clave de su pensamiento fue su visión de la descentralización del poder. Admiraba cómo en Estados Unidos las decisiones importantes se tomaban en los municipios y no todo dependía del gobierno central. Eso decía, fortalecía la participación ciudadana y evitaba el abuso del poder. Además de la democracia en América, Tocqueville escribió El Antiguo Régimen y la Revolución en 1856, donde analizó cómo la Revolución Francesa no rompió del todo con el pasado, sino que algunos aspectos lo continuó. Sostuvo que la centralización del poder en Francia venía de antes de la Revolución y que ese exceso de autoridad seguía siendo un problema para la libertad. También fue diputado y ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Aunque no tuvo una carrera política muy prolongada, su independencia intelectual y su espíritu crítico le impidieron encajar del todo en los partidos políticos de su tiempo. Tocqueville murió en 1859, pero su pensamiento sigue siendo muy influyente. Hoy se le considera como uno de los padres de la sociología moderna y un clásico del pensamiento político. Su visión de la democracia sigue siendo actual. Advirtió sobre el peligro del individualismo en las sociedades modernas, defendió la libertad de prensa y la participación ciudadana como antídotos contra la tiranía, y explicó cómo las democracias deben cuidar el equilibrio entre igualdad y libertad, porque sin libertad la igualdad se convierte en una forma de opresión.